Llegué a casa de mi madre por su cumpleaños con un regalo de $3,000, y ella. Ay, hija, aquí están Rodrigo y los niños, la mesa ya está puesta, no tengo tiempo. Metió el sobre con el dinero en el bolsillo del vestido y me echó por la puerta. Me senté tranquilamente en el coche, y 15 minutos después mi teléfono estalló con sus gritos. Hola, queridos oyentes. Me alegra darles la bienvenida a mi canal. Les presento una nueva historia interesante. Que la disfruten. Catalina Zavala estaba de pie junto a la ventana de su apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio de hormigón, observando el paisaje de abril. Calles polvorientas, fachadas descoloridas y las primeras lluvias de primavera. La temporada de lluvias llegaba a la ciudad con desgana, como si le diera pereza lavar el polvo de los meses secos. Igual que la relación con su hija, fría, sin deshielo, con raros destellos de calidez. Catalina suspiró. A sus 62 años seguía siendo una mujer esbelta, de espalda recta y ojos castaños atentos, que delataban a la antigua profesora de matemáticas. Llevaba 15 años jubilada, 15 años intentando llenar el vacío de su vida, un vacío que no habían podido llenar ni el tejido, ni las telenovelas, ni siquiera los famosos cursos de informática para jubilados. En su cabeza rondaban cada vez más pensamientos sobre la familia, esa gran familia con la que había soñado desde joven. La familia debe ser grande y unida, que todos se sienten a la misma mesa, decía Catalina mientras removía la sopa en la olla. Que los hijos estén cerca, los nietos en las rodillas. La sopa se cocinaba solo para ella, como siempre. Josefina vivía en otra ciudad, en Miami. Se había casado con un estadounidense, un tal Christopher, informático, hacía 3 años, y desde entonces solo aparecía por la casa materna en las grandes fiestas. Llamaba, claro, pero de manera formal, como si cumpliera con una obligación. Catalina sacó del aparador un viejo álbum de fotos y lo pasó hasta la página donde Josefina, con el vestido de graduación, sostenía su diploma de honor. Inteligente, guapa, ingresó en la Facultad de Lingüística, luego una pasantía en el extranjero, una carrera de traductora. ¿Y para qué sirvió todo eso? Catalina apretó los labios. Para que su hija se volviera una extraña, sin cariño, sin verdadera atención. Llamadas a horario fijo, regalos caros pero impersonales. Pasó la página. En la fotografía sonreía Rodrigo, el hijo menor y favorito, con su uniforme de fútbol y una medalla por el 3er lugar en las competiciones del barrio. No tan brillante como su hermana, pero cercano, comprensible. Rodrigo no se había ido lejos. Vivía en el barrio vecino, trabajaba como gerente en un concesionario de autos. Solía pasar a menudo, sobre todo cuando necesitaba dinero antes de cobrar o cuando su esposa Marisela se cansaba de cocinar. «Mamá, ¿hiciste tu famoso sancocho?», preguntaba desde la puerta mientras la abrazaba. «Pasaba por aquí y pensé en venir a verte». Y Catalina siempre se alegraba, se afanaba, le servía un plato bien lleno, le ponía los mejores trozos de carne y le preparaba un recipiente para llevar a los nietos y a Marisela. «Qué atento es», decía cuando él se marchaba. «Piensa en su esposa y no se olvida de alimentar a los niños». Que su hijo rara vez viniera sin pedir algo, Catalina lo ignoraba con esmero. No quería ver cómo entraba sin tocar el timbre, cómo le permitía condescendiente cuidar de los nietos mientras él miraba la televisión, cómo pedía dinero y nunca lo devolvía. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Catalina se sobresaltó, cerró apresuradamente el álbum y tomó el móvil. «¿Aló? ¿Mamá?». La voz de su hija sonaba clara, a pesar de la distancia. «Josefina». En la voz de la madre se notó una sorpresa. Su hija rara vez llamaba entre semana, solía limitarse a las llamadas de los domingos. «¿Pasó algo?». «No, mamá», se oyó un leve suspiro en el auricular. «Solo quería decirte que iré a tu cumpleaños el próximo viernes. Compré los boletos, llego a las 2 de la tarde, voy directo a tu casa». El corazón de Catalina dio un vuelco. «Tu cumpleaños». Casi había olvidado que en una semana cumpliría 63. No le gustaba pensar en la edad ni en el calendario. ¿De verdad? ¿Y el trabajo? «Pedí unos días libres», respondió simplemente Josefina. «Quería felicitarte en persona, no por teléfono». «Gracias, hija», murmuró Catalina, desconcertada. «Yo estaré muy contenta». La conversación duró unos minutos más. Sobre el clima, la salud, cómo estaba Christopher. El mismo tono cortés, un poco distante.
Al despedirse, Josefina precisó. Entonces llegaré exactamente a las 2, ¿sí? Claro, te estaré esperando, respondió la madre. Al colgar, Catalina permaneció un rato inmóvil. Josefina vendría especialmente por ella. Algo cálido se agitó en su interior, pero enseguida se encogió ante un pensamiento habitual. Seguro que traerá otro perfume caro, o un pañuelo, como si eso me hiciera falta a mi edad. Sin embargo, el hecho de que su hija volara desde otro país solo para su cumpleaños era agradable, inusual. No tuvo tiempo de reflexionar mucho sobre la noticia cuando sonó el timbre de la puerta. En el umbral estaba Rodrigo, con una chaqueta vaquera, barba de 2 días y olor a cigarrillos. Hola, mamá. La besó en la mejilla y, sin esperar invitación, entró en el apartamento quitándose la chaqueta mientras hablaba. ¿Qué hay de comer? Rodrigo, acabo de hacer sopa, sonrió Catalina, animándose al instante. Siéntate, la caliento. Mientras ella se afanaba en la cocina, el hijo se dejó caer en el sofá, cambiando de canales con el mando a distancia. Por cierto, mamá, dijo despreocupadamente, sin apartar la vista del televisor, el viernes de la semana que viene iremos todos a tu casa. Bueno, es tu cumpleaños, ¿no? Vamos a caer por ahí, yo, Marisela y los chicos. Prepara una buena mesa. A Marisela le encantan tus ensaladas y los niños extrañan tus empanadas. Catalina se quedó inmóvil con el cucharón en la mano. Josefina viene ese día, a las 2 de la tarde. El hijo levantó la vista del televisor y se encogió de hombros. ¿Y qué? Nosotros también llegaremos sobre las 2, o incluso antes. Es una fiesta familiar. Se estiró y añadió, por cierto, haz bastantes empanadas, ¿sí? Y unos tamales también. Hace tiempo que no como los tuyos. Catalina sintió que algo se agitaba dentro de ella. Josefina y Rodrigo con su familia, todos juntos el mismo día. Hacía mucho que no pasaba. Tal vez, por fin, se cumpliría su sueño de una gran mesa familiar. Pero, en lugar de alegría, sintió una vaga inquietud. Rodrigo y Josefina nunca se habían llevado bien. Juan Marisela siempre lanzaba indirectas hacia su cuñada, insinuando que era una engreída con sus aires de americana. Está bien, hijo, dijo por fin, colocando delante de él un plato humeante de sopa. Lo prepararé todo. Rodrigo empezó a comer con apetito, contando entre sorbos sus problemas en el trabajo, lo difícil que estaban las ventas y cómo sus jefes no valoraban su esfuerzo. Por cierto, mamá, dijo como al pasar, mientras terminaba la sopa, se me acabó el dinero y todavía falta una semana para cobrar. ¿Podrías prestarme unos $70? Te los devuelvo en cuanto me paguen. Catalina sacó el dinero del monedero en silencio. Ambos sabían que no lo devolvería, como no había devuelto los anteriores. Cuando Rodrigo se fue, llevándose el dinero y un recipiente con el resto de la sopa para Marisela, Catalina se sentó a la mesa y empezó a hacer la lista de la compra. Ya que habría una gran reunión familiar, había que prepararse bien. Ensaladas, aperitivos, plato principal. A Rodrigo le gustaba la carne, su hijo mayor el arroz con frijoles, el pequeño los plátanos fritos, Marisela siempre a dieta, solo verduras. El pensamiento sobre Josefina pasó fugaz y se desvaneció. Catalina ya no recordaba que le gustaba a su hija, hacía demasiado que no visitaba la casa materna. En los días siguientes, Catalina se sumergió por completo en los preparativos. Iba de tienda en tienda, comprando víveres, planeando el menú. Rodrigo llamaba casi todos los días, pedía que no olvidara el ceviche, recordaba las empanadas como las de la infancia, o preguntaba si habría pastel. Josefina no volvió a llamar. Solo envió un breve mensaje confirmando la hora de llegada. La víspera del cumpleaños, Catalina estuvo cocinando hasta altas horas de la noche. Picó ensaladas, marinó la carne, preparó empanadas con distintos rellenos y horneó un pastel. El apartamento se llenó de aromas de comida y de una sensación de expectativa festiva. Al quedarse dormida, pensaba en el día siguiente, imaginaba a todos reunidos en torno a la mesa, a los nietos haciendo ruido, a Rodrigo elogiando su comida. Por alguna razón, la imagen de Josefina en esas fantasías era borrosa, indefinida. No se preguntó por qué había invertido tanto esfuerzo y tiempo en preparar la visita del hijo y su familia, mientras que para su hija no había reservado ni platos especiales ni planes claros, porque la noticia del viaje de Josefina, que al principio la había alegrado, había quedado relegada a un segundo plano ante el bullicio de Rodrigo.
Esa pregunta aún estaba por surgir, y la respuesta lo cambiaría todo. El día de su cumpleaños, Catalina se despertó inusualmente temprano. Afuera apenas clareaba, y ella ya estaba de pie. Se movía por la cocina, disponiendo las ensaladas ya preparadas, sacando del horno la cazuela caliente. Sus manos trabajaban mecánicamente, con la costumbre de los años, mientras su mente giraba en torno al día que le esperaba. Todo tiene que estar perfecto, pensaba mientras colocaba el mantel festivo. A Rodrigo le gusta cuando hay abundancia. El teléfono sonó con un mensaje. Catalina se secó las manos con un paño y tomó el móvil. Josefina escribía: Mamá, el vuelo sale a tiempo. Estaré contigo exactamente a las 2. Besos. Catalina sonrió y respondió rápido: Te espero, hija. Luego volvió a la cocina. Faltaba poco para que llegaran Rodrigo y su familia, y aún debía terminar los preparativos y cambiarse de ropa. A la 1:45 sonó el timbre. Catalina se sobresaltó, acababa de terminar de decorar el pastel. Secándose las manos apresuradamente, corrió al recibidor. ¡Sorpresa! Rodrigo estaba en el umbral, sonriendo de oreja a oreja. Detrás de él se asomaba Marisela con sus 2 hijos, Esteban, de 12 años, y Mateo, de 8. ¡Feliz cumpleaños, mamita! Le puso en las manos un ramo de crisantemos y una caja con un pastel del supermercado. Gracias, Rodrigo. Catalina se iluminó al recibir las felicitaciones. ¡Qué temprano! Pensé que vendrían a las 2. ¿Y para qué esperar? Rodrigo ya se descalzaba, quitándose la chaqueta. Marisela levantó a los niños temprano y dijo: Vamos a felicitar a la abuela, ¿verdad, chicos? Los niños balbucearon felicitaciones y corrieron al salón, donde la mesa ya estaba puesta. ¿Cuánta comida has preparado? Marisela, una rubia teñida de baja estatura, recorrió la mesa con la mirada. Catalina, no te cuidas nada. A tu edad. Para la familia nada me duele, la interrumpió su suegra, empujando suavemente a la nuera hacia la mesa. Vamos, siéntense, ahora traigo lo caliente. Rodrigo ya se había acomodado a la cabecera de la mesa, sirviendo ron en los vasos que había traído consigo. Mamá, vamos, tómate una copita, por tu salud. Catalina, afanada, servía los platos, añadía ensaladas, cortaba el pan. Rodrigo, entre brindis, contaba las últimas novedades del concesionario. Marisela regañaba en voz baja a su hijo mayor por mancharse la camiseta, el pequeño ya había derramado el jugo. El bullicio habitual de una familia grande, tan familiar y reconfortante para Catalina. Ni siquiera notó cómo el reloj de la pared marcaba las 2:45. Ay, dijo de pronto, mirando la hora, Josefina debe de llegar en cualquier momento. ¿Y qué? Rodrigo hizo un gesto despreocupado, sirviéndose otra porción de ceviche. Hay sitio para todos. Catalina miró la mesa con cierta duda, ya medio vacía, con manchas de salsas en el mantel, cubiertos esparcidos. En la sala el ruido era ensordecedor. Mateo corría detrás del gato, Esteban miraba algo en la tableta con el volumen al máximo, Marisela charlaba por teléfono con una amiga sobre alguna telenovela. Tal vez deberíamos recoger un poco, propuso Catalina, pero nadie la escuchó. Justo a las 2 sonó el timbre. Catalina se sobresaltó y se apresuró a abrir. En el umbral estaba Josefina. A diferencia de su hermano, se veía impecable y elegante. Un abrigo beige claro realzaba su figura esbelta, las uñas cuidadas, el maquillaje suave, todo en ella mostraba que se había preparado especialmente para la ocasión. En las manos llevaba un ramo de orquídeas blancas y un sobre. Mamá, sonrió Josefina, inclinándose para besarla. Feliz cumpleaños, te ves preciosa. Catalina, desconcertada, aceptó el ramo y el beso. A sus espaldas se oía la risa de Rodrigo, el ruido de platos, los gritos de los nietos. Josefina, gracias, hija, pasa. Pero en ese momento se oyó desde la cocina la voz de Rodrigo. Mamá, las empanadas ya se enfriaron. ¿Las calientas? Perdona, Catalina metió apresuradamente las orquídeas en un florero del pasillo. Está Rodrigo con la familia, les estoy sirviendo el almuerzo. Pasa, hay sitio para todos. Hablaba atropelladamente, mirando de reojo hacia la puerta de la cocina, de donde seguían saliendo las impacientes voces del hijo. Josefina permanecía en el umbral sin moverse. Observó el pasillo, escuchó el bullicio del interior, notó cómo su madre se agitaba nerviosa, deseando volver con Rodrigo. Toma, dijo alargando el sobre. Es para ti.
Feliz cumpleaños otra vez. Gracias, Catalina metió el sobre mecánicamente en el bolsillo de su bata. Mira, perdona, está un poco ruidoso aquí. Rodrigo trajo a los niños, ya sabes cómo es. Quizás otro día podamos estar tranquilas, conversar. Ni ella misma entendía por qué decía eso. Su hija había viajado especialmente, había pedido días libres, había venido desde tan lejos, pero la idea de sentarla a una mesa desordenada, presentarle a los nietos alborotados, soportar las indirectas de Marisela. Mamá, volvió a gritar Rodrigo desde la cocina. ¿Dónde te quedaste? Ya voy, respondió Catalina, mirando a su hija con aire culpable. Ya ves cómo es. Josefina permaneció callada, sin sombra de reproche ni enojo. Solo la observó con sus tranquilos ojos grises. Claro que lo entiendo, dijo al fin, con voz serena. Ve con ellos, mamá. Ya hablaremos otro día. Se inclinó, volvió a besarla en la mejilla y, dándose la vuelta, se dirigió al ascensor. Catalina se quedó en la puerta, mirando cómo su hija entraba en la cabina y presionaba el botón del primer piso. Josefina no se volvió, se quedó erguida, mirando al frente, hasta que las puertas se cerraron. Algo le punzó dolorosamente el pecho, pero en ese momento desde el interior del apartamento se oyó el tintinear de loza rota y el grito indignado de Marisela. Mateo, ¿qué has hecho? Catalina se apresuró a entrar y cerrar la puerta. En el suelo yacían los pedazos de su ensaladera favorita. Marisela reprendía al niño. Rodrigo, imperturbable, seguía comiendo ceviche. Bueno, mamá, dijo él con la boca llena, ¿ya saludaste a tu hermanita? Pues listo. Ella es muy ocupada, nuestra dama americana. Seguro que te trajo un regalo carísimo. No sé, aún no lo he mirado. Catalina buscó distraídamente el sobre en el bolsillo. Ya lo verás después, respondió Rodrigo con un gesto. Anda, calienta las empanadas, que ya están frías. Y corta más pan. Catalina obedeció y fue a la cocina. Pero algo dentro de ella no la dejaba tranquila. La imagen de la espalda recta de su hija en el ascensor, su mirada serena, las orquídeas blancas descuidadamente metidas en el florero. Sacó el sobre del bolsillo y se sentó en el taburete junto a la mesa de la cocina. El sobre era grueso, de color crema, con un delicado relieve en los bordes. Catalina lo abrió con cuidado. Dentro había billetes, muchos billetes. Empezó a contarlos, extendiéndolos sobre la mesa. $500, 1,000, $3,000, 3,000 enteros. Las manos le temblaron. Catalina recordó su última conversación telefónica con Josefina, hacía medio año, cuando su hija había mencionado, casi al pasar, que estaba ahorrando para el pago inicial de una hipoteca, que la vida en Estados Unidos era cara y que apenas podía guardar algo, que soñaba con tener su propia casa para no depender de los alquileres. Y ahora esos ahorros estaban en el sobre, el regalo de una hija a su madre por su cumpleaños. Y ella ni siquiera la había invitado a pasar, ni le había ofrecido un café, la había despedido en la puerta, como a una visita indeseada. Mamá, la voz de Rodrigo la sacó de su aturdimiento. ¿Te dormiste ahí o qué? Las empanadas. Catalina reunió lentamente el dinero, lo guardó de nuevo en el sobre, lo metió en el bolsillo y se levantó. Las manos aún le temblaban, pero de forma automática tomó la sartén, encendió la estufa y puso las empanadas a calentar. Desde la sala llegaban las voces de Marisela y Rodrigo, comentando sobre una conocida en común. Siempre fue una presumida, decía Marisela, con la nariz por las nubes, aunque venga del campo. Exacto, asintió Rodrigo, igualita que mi Josefina. También se cree la gran cosa. Catalina se detuvo, escuchando. Sí, alargó Marisela, tu hermanita siempre fue altiva. Ni siquiera sabe felicitar bien a su madre. Vino, se quedó un minuto en la puerta y se largó. Es que esta Ann importante, imitó Rodrigo con tono burlón, y ambos se echaron a reír. Catalina se apoyó pesadamente sobre la mesa. Algo dentro de ella se rompió, como un cristal que por años había resistido solo por pura terquedad. Volvió a la sala con una bandeja de empanadas calientes. Aquí están, dijo Catalina, colocando el plato sobre la mesa. Calientes, como pedías. Perfecto. Rodrigo se sirvió una empanada. ¿Y qué te regaló Josefina? ¿Perfume de esos importados? Catalina, en silencio, sacó el sobre del bolsillo y lo puso delante de su hijo. Rodrigo dejó el tenedor, abrió el sobre y silbó al ver su contenido. Vaya, generosa, no se puede negar.
Le dio la vuelta al sobre en las manos. ¿Y no dejó una nota? ¿Una tarjeta? Típico de Josefina, tira el dinero y se va. Ni una pizca de cariño. Catalina lo miraba como si lo viera por primera vez. Como manoseaba con descuido aquel dinero, el dinero que Josefina había ahorrado para su propio futuro, como hablaba con desprecio de su hermana, sin siquiera imaginar el sacrificio que había detrás. ¿Y tú qué me regalaste?, preguntó ella en voz baja. Rodrigo levantó la vista, desconcertado. ¿Cómo? Te pregunto qué me regalaste por mi cumpleaños, repitió Catalina, mirándolo fijamente a los ojos. Bueno, Rodrigo hizo un gesto vago hacia la entrada. Flores. Un pastel. Los niños te hicieron una tarjeta. Sacó del bolsillo una hoja arrugada, llena de garabatos, y se la tendió a su madre. También hay unos dulces, intervino Marisela. En la bolsa, en la entrada. Buenos, de $5. Catalina miró la tarjeta en silencio. Luego su mirada cayó sobre la caja del pastel, barato, del supermercado de la esquina, sobre los crisantemos marchitos en su envoltorio de plástico. $3,000 y una caja de caramelos de 5. Mientras tanto, Rodrigo volvió a tomar el sobre y se rascó pensativo la barbilla. Oye, mamá, ¿y si me prestas este dinero? Justo tengo una cuota del coche pendiente. Se me vence el pago. ¿Y para qué lo quieres tú? Si estás bien, tienes tu pensión. Fue la gota que colmó el vaso. Fuera, dijo Catalina en voz baja. ¿Qué? Rodrigo parpadeó, desconcertado. He dicho que fuera de mi casa, gritó Catalina, con una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Ya basta, ahora mismo. Rodrigo retrocedió como si la hubieran golpeado. Marisela se quedó con la boca abierta. Hasta los niños dejaron de correr y se quedaron inmóviles en medio de la sala. Mamá, ¿qué te pasa? Intentó sonreír Rodrigo. ¿Por qué gritas? Solo te pregunté. Tú. Catalina lo señaló con el dedo. Toda la vida solo has tomado. Tomar, tomar y tomar. Dinero, comida, tiempo, atención. ¿Y qué me diste tú? ¿Alguna vez? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? ¿Qué me interesa? ¿Con qué sueño? Temblaba, décadas de resentimiento y decepción reprimidos salían a borbotones. Y Josefina, ella voló desde otro país, pidió días libres, trajo sus últimos ahorros. Y yo ni siquiera la invité a entrar, porque tú, volvió a señalarlo con el dedo, tú siempre ocupas todo mi espacio, toda mi atención. Y yo, vieja tonta, lo permití. Rodrigo miraba desconcertado, alternando la vista entre su madre y su esposa. Pero, mamá, ¿qué te pasa? Empezó a decir, pero Catalina no lo dejó terminar. Fuera de aquí, repitió ella, tomando del tablero el sobre con el dinero. Llévense sus caramelos de $5 y márchense. Ahora mismo. Marisela fue la primera en reaccionar. Agarró de las manos a los niños, que se habían quedado mudos, y los tiró hacia el pasillo. Vamos, Rodrigo, dijo lanzando a su suegra una mirada cargada de desprecio. Al parecer, Catalina hoy no está de humor. Rodrigo seguía allí, mirando a su madre con expresión atónita. ¿Entonces nos vamos?, preguntó con incredulidad. Sí, Catalina cruzó los brazos sobre el pecho. Y no me llames hasta que aprendas a ser un hijo de verdad, y no un polluelo hambriento con la boca siempre abierta. Rodrigo frunció el ceño, pero no discutió. Caminó en silencio hacia la entrada, donde Marisela ya le ponía la chaqueta al menor. ¿Puedo al menos llevarme los tamales?, preguntó ella, agarrando una bolsa de la mesa del pasillo. No, Catalina le arrebató la bolsa de las manos. No te llevarás nada. Ya bastante me han estado exprimiendo durante años. Marisela resopló, pero no contestó. Un minuto después, todos estaban fuera. Catalina cerró la puerta de un portazo tan fuerte que la lámpara del pasillo tintineó. Cuando se quedó sola, se dejó caer lentamente en una silla del salón. Ante sus ojos bailaban manchas de colores, el corazón le latía con fuerza descontrolada. En tantos años, era la primera vez que realmente se enfadaba con su hijo. La primera vez que lo veía tal como era, egoísta, perezoso, acostumbrado solo a recibir. Y también la primera vez que comprendía lo injusta que había sido con su hija, con Josefina, que siempre quedaba a un lado, pero que justo ese día había hecho un gesto tan generoso. Catalina sacó el teléfono y marcó el número de su hija. Sonaban los tonos, pero Josefina no contestó. Entonces abrió el mensajero y empezó a escribir. Josefina, perdóname, me comporté de forma horrible.
Perdóname por no invitarte a pasar, por no prestarte atención, por tratarte como a una extraña. Perdóname por todo. Por favor, llámame cuando puedas. Quiero hablar contigo. Envió el mensaje y se quedó mirando la pantalla. No hubo respuesta. Catalina recorrió con la mirada el salón desordenado, los restos de comida sobre la mesa, las manchas de salsa en el mantel, las migas en el suelo, las botellas vacías de cerveza. Todo ese caos que ella misma había creado por su hijo y su familia. Y ni una sola señal de atención hacia su hija, que había viajado expresamente para verla. Tomó de nuevo el teléfono y escribió otro mensaje. Josefina, gracias por el regalo. Es demasiado generoso. Sé que estabas ahorrando para la hipoteca. Por favor, acepta el dinero de vuelta. No necesito nada, solo tu perdón. Aún así, no llegó ninguna respuesta. Catalina levantó la vista y vio el jarrón con las orquídeas en el pasillo, las flores blancas, colocadas a toda prisa, sin cuidado. Se levantó, se acercó al jarrón, acomodó con ternura los pétalos y añadió un poco de agua. Y entonces rompió a llorar, por primera vez en muchos años. Las lágrimas corrían por sus mejillas, los hombros le temblaban, y en su cabeza martillaba un único pensamiento: ¿qué he hecho? Pasaron 2 días de espera angustiosa. Catalina revisaba el teléfono una y otra vez, enviaba mensajes, intentaba llamar a Josefina, pero su hija guardaba silencio. ¿Había vuelto ya a Estados Unidos? ¿Seguía en Miami? Catalina no sabía nada. El apartamento, que hacía poco resonaba con el bullicio de la familia, ahora resultaba inquietantemente silencioso. Tiró los restos de la comida festiva, no podía ni ver los platos que había preparado con tanto esmero para la familia de Rodrigo. Bloqueó el número de su hijo después de recibir un mensaje suyo. Mamá, ¿por qué te pusiste así? Paso hoy a verte, hablamos. Por cierto, ¿quedaron empanadas? Sentada en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, Catalina repasaba los recuerdos de la infancia de sus hijos. Ahí estaba la pequeña Josefina dando sus primeros pasos, seria, concentrada, terca, con los labios apretados. Y ahí Rodrigo, haciendo berrinches, exigiendo atención, llorando si no conseguía lo que quería. A los niños hay que cuidarlos más, se justificaba ella entonces, cediendo una y otra vez a los caprichos del hijo y desoyendo las calladas peticiones de la hija. Josefina había aprendido a ser independiente desde muy pequeña. Preparaba sola su mochila, hacía sola los deberes, resolvía sola sus problemas. No porque fuera así por naturaleza, sino porque comprendió pronto que de su madre no obtendría ayuda, que toda su atención estaba reservada para Rodrigo. ¡Qué ciega he sido!, pensaba ahora Catalina, girando el teléfono entre las manos. En la pantalla brillaba una foto que había encontrado en un viejo álbum y puesto de fondo, Josefina, de 10 años, con su diploma de ganadora de una olimpiada de matemáticas. En la imagen, la niña sonreía, pero sus ojos eran serios, atentos. Los ojos adultos de una niña que había entendido demasiado pronto que solo podía contar consigo misma. De pronto, el teléfono emitió un suave pitido, un mensaje nuevo. Catalina se estremeció y abrió el mensajero apresuradamente. Era Josefina. Mamá, no estoy ofendida. Solo entendí quién es más importante para ti. Quédate con el dinero, no lo necesito. Cuida tu salud. Catalina leyó varias veces el breve mensaje, intentando captar la entonación. ¿Estaba Josefina enfadada? ¿O de verdad no se había ofendido? Aquellas líneas secas la asustaban más que una pelea a gritos. En ellas había un cansancio resignado, una aceptación tranquila de un hecho evidente, que su madre siempre elegiría a Rodrigo. No, pensó Catalina, incorporándose con decisión. Tengo que arreglarlo. Ahora mismo. Marcó el número de su vieja amiga Blanca, que antes trabajaba en una agencia de viajes. Blanca, necesito un billete urgente a Miami, dijo sin siquiera saludar, para el vuelo más próximo. ¿Catalina?, preguntó la amiga, sorprendida. ¿A Miami? ¿Para qué? ¿Qué ha pasado? Voy a ver a mi hija, respondió Catalina simplemente. ¿Puedes ayudarme con el billete? 1 hora después ya tenía el pasaje electrónico para el vuelo de la mañana siguiente. Por primera vez en muchos años, Catalina se preparaba para un viaje. Las manos le temblaban mientras metía la ropa en la pequeña maleta que había comprado hacía 5 años para unas vacaciones que nunca llegó a hacer. No sabía cuánto tiempo se quedaría en Miami. Tal vez Josefina ni siquiera quisiera hablar con ella.
pero no podía seguir sentada esperando. Antes de acostarse revisó una vez más el teléfono. No había nuevos mensajes de Josefina. Escribió uno corto. Hija, mañana llegaré en el vuelo de la mañana. Necesito hablar contigo. Por favor, ven a recibirme. Sus dedos quedaron suspendidos sobre el botón de enviar. ¿Y si Josefina se negaba? ¿Y si ni siquiera leía el mensaje? No, mejor ir sin avisar, pensó, así no podrá rechazarme. Por la mañana, en el aeropuerto, Catalina estaba tan nerviosa que confundió las terminales y casi pierde el vuelo. En el avión se sintió mareada, no sabía si por los nervios o por la falta de costumbre de volar. Apoyando la frente en la ventanilla, observaba las nubes pasar bajo ella y pensaba en la conversación que le esperaba. ¿Qué le diría Josefina? ¿Cómo explicar tantos años de indiferencia y distancia? Solo le diré la verdad, decidió, que estuve ciega, que recién ahora entiendo cuánto me equivoqué, que lamento cada minuto en que la herí con mi frialdad. Miami la recibió con un calor húmedo y un sol deslumbrante. Catalina, sujetando con dificultad su sombrilla, tomó un taxi a la salida del aeropuerto y dio la dirección de su hija. ¿Primera vez en Miami?, preguntó el conductor, un hombre mayor de bigote canoso. No, negó Catalina, estuve un par de veces. Venía a ver a mi hija. ¿Y ahora también va a verla? Catalina apretó nerviosamente el bolso entre las manos. Voy a reconciliarme. El conductor asintió con comprensión y no hizo más preguntas. El resto del trayecto transcurrió en silencio. El edificio donde Josefina alquilaba su apartamento estaba en una zona tranquila, cerca del centro, moderno, con estacionamiento subterráneo y un patio bien cuidado. Catalina pagó al taxista, respiró hondo y se dirigió hacia la entrada. En el panel del interfono buscó el número del apartamento y pulsó el botón. Pasó un largo rato sin respuesta. El corazón de Catalina se encogió de miedo. ¿Y si Josefina no estaba en casa? O, peor aún, si ya había regresado a otra ciudad. Entonces se oyó un clic y una voz conocida preguntó. Sí, ¿quién es? Josefina, soy yo. La voz de Catalina tembló. Mamá. Un silencio prolongado. Luego, un seco chasquido. La puerta se abrió. Catalina entró al edificio y subió en el ascensor hasta el 5º piso. La puerta del apartamento estaba entreabierta, pero Josefina no se veía desde el umbral. Catalina entró con cautela. ¿Josefina?, llamó, mirando a su alrededor. El apartamento era amplio y luminoso. Decoración minimalista, tonos claros, orden perfecto. Nada sobraba, nada fuera de lugar. Todo como Josefina, preciso, sobrio, contenido. La encontró en la cocina. Estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirándola sin sonrisa, sin reproche, simplemente atenta, como esperando una explicación. ¿Para qué viniste?, preguntó sin moverse. Catalina se detuvo en la puerta, sin atreverse a acercarse más. Quería lanzarse a sus brazos, abrazarla, llorar. Pero algo en la postura de Josefina, en su mirada distante, le decía, no ahora, no tan rápido. A hablar, respondió Catalina en voz baja, a pedirte perdón. Josefina guardó silencio unos segundos, luego señaló una silla junto a la mesa. Siéntate, ¿quieres café? Catalina asintió y se sentó, sin apartar la vista de su hija. Josefina parecía cansada, ojeras bajo los ojos, el cabello recogido en una coleta descuidada, sin maquillaje. Evidentemente, no se había preparado para su visita. No avisaste que ibas a venir, observó Josefina, colocando la cafetera sobre el fuego. Tenía miedo de que no quisieras verme. Josefina esbozó una leve sonrisa, pero no respondió. Sacó 2 tazas, azúcar, cortó una rodaja de lima. Todos sus movimientos eran precisos, medidos, sin un solo gesto de más. Catalina la observaba, notando lo poco que su hija se parecía a ella. Ni un ademán innecesario, ni un tic nervioso. Parecía una figura tallada en piedra, perfecta, pero fría. Cuando el café estuvo listo, Josefina se sentó frente a su madre y, por fin, la miró directamente a los ojos. Te escucho, dijo simplemente. Catalina respiró hondo, buscando las palabras. Josefina, yo no sé por dónde empezar, confesó con sinceridad. Me da tanta vergüenza, por cómo me comporté en mi cumpleaños, por cómo te traté todos estos años, por todo. Esperaba una reacción, lágrimas, reproches, gritos, pero Josefina solo asintió, como tomando nota de lo dicho. Eché a Rodrigo y a su familia,
continuó Catalina, después de que tú te fuiste. Cuando abrí tu sobre y entendí, su voz se quebró. Entendí que me habías dado tus ahorros. Y yo ni siquiera te invité a entrar. Josefina bebió un sorbo de café, escuchando con la misma calma. Rodrigo vio el dinero y lo primero que hizo fue preguntarme si podía quedárselo para pagar su préstamo. Catalina soltó una risa amarga. Y en ese momento comprendí que toda mi vida había vivido una mentira, que el hijo al que creía cariñoso y atento, en realidad solo me usaba. Y tú, a quien consideraba fría y distante, eras la única que de verdad pensaba en mí. Sintió un nudo en la garganta, las lágrimas le escocían en los ojos. Me han hecho falta 63 años y $3,000 para abrir los ojos, murmuró, cubriéndose el rostro con las manos. ¡Qué tonta he sido! Por primera vez en toda la conversación, algo parecido a la emoción cruzó el rostro de Josefina, una leve sombra de compasión. Mamá, dijo suavemente, no estoy enfadada contigo. De verdad. Hace tiempo que acepté que Rodrigo era más importante para ti. No. Catalina le tomó la mano con ímpetu. No digas eso. No es cierto. Yo solo no veía, no entendía. Josefina retiró la mano con delicadeza. ¿Y por qué no veías, crees? Preguntó, y por primera vez en su voz se percibió un matiz de amargura. ¿Por qué todos estos años solo viste a Rodrigo? ¿Por qué todo el cariño, toda la atención, todos los recursos fueron para él, y a mí solo me quedaron llamadas formales en los cumpleaños? Catalina se mordió el labio. Era esa la pregunta, la que la había desvelado noches enteras antes de viajar. Supongo que porque tú eras fuerte, dijo lentamente, y Rodrigo, débil. Tú podías con todo, y él no. Y en el fondo pensaba que no necesitabas mi ayuda, que saldrías adelante igual. Josefina la escuchaba sin interrumpir. En sus ojos brillaban lágrimas, pero no las dejó caer. Y además, continuó Catalina, quizá también te tuve envidia. Envidia de tu determinación, de tu inteligencia, de lo fácil que parecía resultarte todo. Yo nunca fui así, siempre dudando, siempre temiendo los cambios. Y cuando te fuiste a Miami, y después a otras ciudades, lo sentí como una traición, como si me hubieras abandonado. Guardó silencio. Las lágrimas corrían ya por sus mejillas. No te abandoné, mamá, dijo Josefina con voz queda. Solo buscaba mi lugar, mi camino, pero nunca dejé de quererte, ni siquiera cuando dolía. ¿Dolía?, preguntó Catalina. Josefina bajó la mirada. Mucho, admitió. Cuando te llamaba y siempre tenías prisa, porque Rodrigo estaba en la otra línea. Cuando iba a verte y solo hablabas de tus nietos, los hijos de Rodrigo. Cuando intentaba contarte mis logros y tú respondías, eso está bien, pero cuando te casarás y tendrás hijos. Cuando gasté mis últimos ahorros en un regalo y vi cómo ni siquiera me invitabas a entrar en tu casa. Cada palabra caía como una bofetada. Catalina, con la cabeza gacha, lloraba en silencio, sin consuelo. ¿Sabes cuánto me costaron esos $3,000? Preguntó Josefina con voz temblorosa. Ahorré en todo. Llevaba comida de casa al trabajo, compraba ropa solo en rebajas, no me fui de vacaciones 2 años, porque quería reunir el dinero para el pago inicial de una vivienda. Y luego pensé que quería darte algo que tuviera verdadero valor, que el dinero podía ser una oportunidad. Tal vez fueras a un buen balneario, o hicieras una reforma, o simplemente vivieras tranquila un tiempo, sin contar los centavos hasta la pensión. Catalina levantó el rostro empapado de lágrimas. Josefina, susurró, perdóname. Si puedes. No merezco un regalo así. No merezco una hija como tú. Josefina la miró largo rato, como si tomara una decisión. Luego se levantó despacio, se acercó y la abrazó por los hombros. Mamá, dijo Josefina en voz baja, no te guardo rencor. De verdad. Solo necesito tiempo, tiempo para acostumbrarme a la idea de que por fin me ves, que realmente me ves. Catalina se aferró a las manos de su hija como a un salvavidas. Iré a verte más seguido, dijo con desesperación. Conoceré a Christopher, te ayudaré con la casa. Puedo serte útil, Josefina. Puedo aprender a ser una verdadera madre. Dame una oportunidad. Josefina se soltó con suavidad y se sentó a su lado. No voy a volver con Christopher, dijo tras una breve pausa. Terminamos. Me mudo de nuevo aquí. Para siempre. ¿Qué? Catalina parpadeó, sorprendida. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Josefina sonrió con tristeza. Es una larga historia. No éramos compatibles.
y me di cuenta de que Estados Unidos no es para mí. Quiero volver a casa, empezar de cero. Ese dinero habría sido justo lo necesario para el pago inicial de un pequeño apartamento aquí, en Miami. Pero me lo diste a mí, susurró Catalina. Sí, asintió Josefina sin vacilar. Te lo di. Tómalos de vuelta. Catalina agarró con premura su bolso y sacó el sobre. Aquí están, todo el dinero. No lo necesito, pero tú sí, para comenzar de nuevo. Josefina negó con la cabeza. No, mamá. Era un regalo. Sincero. No voy a tomarlo de vuelta. Pero, ¿cómo vas a? Me las arreglaré, respondió Josefina con firmeza. Siempre me las he arreglado. Aquellas palabras atravesaron a Catalina como una punzada. Era exactamente lo que ella había pensado toda la vida, se las arreglará sola. Y nunca se había detenido a pensar el precio que su hija había pagado por esa autosuficiencia. Entonces te ayudaré, dijo Catalina con determinación. Tengo algunos ahorros. No mucho, pero podríamos juntar lo suficiente para el apartamento. Yo puedo ahorrar parte de mi pensión. Josefina la miró con asombro. ¿Hablas en serio? Completamente, asintió Catalina. Es lo mínimo que puedo hacer. Quiero apoyarte, como debía hacerlo todos estos años. Algo en el rostro de Josefina se quebró, como si el hielo que cubría sus emociones empezara a derretirse. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé ni qué decir, admitió. No lo esperaba. Y yo no esperaba que vinieras a mi cumpleaños y me dieras tus últimos ahorros, sonrió Catalina entre lágrimas. Digamos que ambas aún sabemos sorprendernos. Por fin Josefina se permitió la debilidad, apoyó la cabeza en el hombro de su madre y empezó a llorar. No con desesperación, sino en silencio, como si dejara ir años de dolor acumulado. Permanecieron así mucho tiempo, sin hablar, tomadas de la mano. No madre e hija, sino dos mujeres que por fin se reconocían, que se mostraban las heridas y estaban dispuestas a empezar de nuevo. ¿Y Rodrigo? Preguntó al fin Josefina, secándose las lágrimas. ¿Han hecho las paces? Catalina negó con la cabeza. Llamó varias veces, pero no contesté. Luego mandó un mensaje, que estoy loca, que me volví una vieja amargada. Dijo que vendría a verme, para comprobar si estoy bien. Supongo que teme que la alcancía con dinero se le escape. Esbozó una sonrisa amarga. Le respondí que no se preocupara por mi salud mental, pero que si seguía comportándose como un parásito en vez de como un hijo, lo borraría de mi vida. ¿Y qué dijo? Preguntó Josefina en voz baja. Se ofendió. Dijo que soy una madre desagradecida, que siempre se preocupó por mí, que me visitaba, y que era mi deber ayudar a mis hijos y nietos. Y luego añadió, pues quédate sola, tan orgullosa como eres. Veremos quién viene a reconciliarse primero. Josefina negó con la cabeza. ¿Siempre fue así? ¿O cambió con el tiempo? Creo que siempre lo fue, admitió Catalina con tristeza. Pero yo no quise verlo. Pensaba que su exigencia era una forma de amor. Que si me pedía cosas, era porque me necesitaba. Y tu independencia la tomé por frialdad. Creía que te alejabas de mí a propósito. Solo quería no ser una carga, susurró Josefina. Veía cómo Rodrigo te drenaba la energía y pensé que, al menos por mi parte, debía dejarte en paz. Catalina se cubrió el rostro con las manos. ¡Qué ciega he sido!, repitió con voz temblorosa. Lo entendí todo al revés. Perdóname, Josefina. Si puedes. Josefina la abrazó en silencio. Se quedaron así, sin palabras, solo sintiendo el calor mutuo. Como si volvieran a aprender lo que significaba ser familia. Quédate conmigo unos días, propuso al fin Josefina. Te enseñaré la ciudad. Iremos a la playa, a los museos, pasearemos por el malecón. Encantada, sonrió Catalina. ¿Y después? Después, quizá tú vengas a visitarme, aunque sea por poco tiempo, si quieres. Iré, asintió Catalina. Seguro que sí. Se miraron a los ojos, dos mujeres fuertes, madre e hija, que durante tantos años habían sido casi extrañas y que recién empezaban el camino la una hacia la otra. Un camino que no sería fácil, demasiadas palabras no dichas, demasiadas heridas antiguas. Pero ambas estaban dispuestas a recorrerlo, paso a paso, día tras día, aprendiendo de nuevo a confiar y a quererse. Al fin y al cabo, ¿no es eso una familia de verdad? No la que vive sin conflictos, sino la que sabe reconocer los errores, pedir perdón y empezar de nuevo. Catalina apretó con fuerza la mano de su hija y pensó que aquel día, tal vez, era el más importante de su vida,
El día en que por fin había abierto los ojos y comprendido el verdadero valor de lo que siempre había tenido cerca. Las semanas siguientes pasaron como un sueño. Los 5 días en Miami volaron. Catalina y Josefina caminaron por los paseos marítimos, visitaron museos, conversaron durante horas en cafés acogedores. Hablaron de todo, de la infancia de Josefina, de su trabajo, de su fallido matrimonio con el estadounidense, de los planes para el futuro. Por primera vez, Catalina escuchaba de verdad a su hija. Sin distraerse con las llamadas de Rodrigo, sin pensar en las tareas del hogar, sin comparar sus logros con los de otros. Solo escuchaba, absorbiendo cada palabra, como si intentara recuperar los años perdidos. La conmovió especialmente la historia de Josefina sobre su ruptura con Christopher. El joven, según contó, quería que Josefina cortara por completo los lazos con su país. No entendía por qué echaba de menos mi casa, por qué te llamaba, por qué seguía leyendo libros en español, decía Josefina mientras se sentaban en un banco del parque, frente al océano. Decía que debía integrarme, convertirme en una auténtica americana. Y la gota que colmó el vaso vaciló. ¿Qué fue?, preguntó Catalina con suavidad. Josefina apartó la mirada. Se enteró de que estaba ahorrando para viajar a tu cumpleaños y montó una escena. Dijo que estaba tirando a la basura nuestro dinero, que mis apegos sentimentales nos impedían ahorrar para el futuro, que tenía que decidir, o la familia en Estados Unidos, o mi madre en casa. ¿Y me elegiste a mí?, preguntó Catalina en voz baja, sintiendo que la garganta se le cerraba por la emoción. A pesar de cómo te traté. Josefina se encogió de hombros. Eres mi madre, la única que tengo. Sí, hubo dificultades, malentendidos, pero siempre supe que me querías. A tu manera, como podías, pero me querías. En ese momento, Catalina comprendió del todo el tesoro que había estado a punto de perder por su ceguera. Cuando regresó a casa, se sintió renovada. Como si el peso que había cargado durante años, el peso de sus falsas creencias y prioridades equivocadas, hubiera caído de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, pensaba en el futuro con esperanza, no con miedo. Al entrar en su apartamento, notó enseguida los cambios. Alguien había estado allí durante su ausencia. En la mesa de la cocina había platos sucios, en el cubo de basura, botellas vacías de cerveza, en el sofá, una camiseta olvidada de Rodrigo. El corazón le dio un vuelco, movido por el viejo reflejo de madre preocupada. Habrá venido con hambre, buscando algo de comer, pensó. Pero enseguida otra idea la atravesó. Tiene llave. Entró como si nada, tomó lo que quiso del refrigerador, sin pedir permiso. Como siempre lo ha hecho así. Tomaba sin preguntar. Creía que mi casa era suya, mis cosas suyas, mi vida una extensión de la suya. Catalina se puso a limpiar con calma, recogió las cosas de su hijo en una bolsa y las guardó en el armario. Luego llamó a un cerrajero y pidió cambiar las cerraduras. Por la tarde, las nuevas cerraduras ya estaban instaladas, firmes y seguras. Las viejas llaves habían dejado de servir. Esa noche sonó el teléfono. Era Rodrigo. Mamá, ¿estás en casa? Su voz sonaba un poco pastosa. Estoy por aquí cerca. Déjame entrar. No, Rodrigo, respondió Catalina con firmeza. Estoy cansada del viaje. Y además, quiero que acordemos algo. Si quieres venir, me llamas antes. Avísame, como hacen las personas normales. Ay, mamá, no exageres. Su tono se volvió molesto. ¿Qué formalidades son esas? No soy un extraño. Anda, abre, ya estoy en el patio. No, repitió Catalina. Y aunque vengas, tus llaves no te servirán. He cambiado las cerraduras. Hubo un silencio. ¿Qué hiciste?, preguntó Rodrigo, incrédulo. Cambié las cerraduras, repitió con calma. Es mi casa, y quiero controlar quién entra y cuándo. Estás loca, gritó Rodrigo. ¿Cómo puedes encerrarte así, de tu propio hijo? No me levantes la voz. En la voz de Catalina sonaron notas de acero. Y no te atrevas a hablarme en ese tono. Soy tu madre, no tu sirvienta ni tu cajero automático. Si quieres hablar conmigo, aprende a hacerlo con respeto. Por ahora, buenas noches. Colgó la llamada, ignorando las insistentes vibraciones que siguieron. El teléfono estuvo sonando unos 10 minutos más y luego se hizo el silencio. Catalina apagó el sonido y se fue a dormir. A la mañana siguiente, llamaron a la puerta. En el umbral estaba Rodrigo, despeinado, con los ojos enrojecidos.
pero sobrio y hasta peinado. Mamá, ¿qué estás haciendo? Empezó sin rodeos. ¿Qué es eso de cambiar cerraduras, de avisar antes de venir? Somos familia. Exactamente, asintió Catalina, sin invitarlo a pasar. Somos familia. Y en una familia normal se respetan los límites. Se llama antes de venir, no se toman las cosas ajenas sin permiso, no se exigen favores ni dinero como si fueran una obligación. Yo nunca, empezó Rodrigo, pero se detuvo bajo la mirada directa de su madre. Bueno, tal vez a veces, pero eres mi mamá. Una madre debe cuidar de sus hijos. Tienes 35 años, Rodrigo, dijo Catalina con cansancio. Ya no eres un niño. Tienes tu familia, tu trabajo, tus hijos. Te quiero, y siempre te querré. Pero no voy a seguir alimentando tu dependencia. Si quieres venir, adelante, avísame antes. Si quieres hablar, cuenta cómo te va, comparte tu vida. Pero nada de préstame hasta el sueldo, ni de mamá, haz tu sancocho que paso a buscarlo, ni de págame el crédito. Todo eso quedó atrás. Rodrigo la miraba como si la viera por primera vez. En su rostro se mezclaban desconcierto, ofensa y algo que se parecía al respeto. «Esto es por Josefina, ¿verdad?», preguntó al fin. «Ella te lavó el cerebro». «No», negó Catalina con calma. «Es por mí misma. Por fin entendí que, al complacerte en todo, solo te hacía daño». «¿A mí?». «A ti antes que a nadie», dijo ella, posando una mano en su mejilla. «Siempre estaré aquí si necesitas apoyo. Apoyo real, no dinero ni favores. Te escucharé, te aconsejaré, te ayudaré con los niños si hace falta. Pero mantenerte, nunca más. Eres un hombre adulto. Es hora de que aprendas a sostenerte por ti mismo». Rodrigo dio un paso atrás, evitando su contacto. «Ya veo», dijo con voz seca. «Entonces a Josefina $3,000 y a mí la puerta en la cara. Vaya madre que tengo». Catalina suspiró. «Esos $3,000 Josefina me los dio a mí», explicó. «El último dinero que había ahorrado para su apartamento. Y yo decidí invertirlo en su futuro, ayudarle con el pago inicial de la hipoteca. Porque ella nunca me pidió nada, ni siquiera ahora. Es mi decisión». Rodrigo sonrió con amargura. «Pues que les vaya bien a las dos», se detuvo al ver cómo se endurecía el rostro de su madre. «Va, olvídalo. Haz lo que quieras. No necesito tus limosnas». Se dio media vuelta y se dirigió al ascensor. Catalina lo observó marcharse con amargura, pero sin remordimiento. Sabía que hacía lo correcto, aunque doliera. De regreso en casa, caminó largo rato por el apartamento, ordenando y ordenándose por dentro. «Que se enoje todo lo que quiera», pensó. «Lo importante es no caer otra vez en la culpa, no disculparme, no retroceder. Si de verdad me quiere, y no solo a mi dinero ni a mi sancocho, aceptará las nuevas reglas. Y si no, al menos sabré que hice todo lo que pude». Los meses siguientes fueron tiempo de cambios. Catalina se propuso llamar a Josefina al menos 2 veces por semana. No solo para preguntar formalmente cómo estaba, sino para hablar de verdad. Conversaban de libros, películas, noticias, planes, o simplemente de nada, como si recuperaran los años perdidos. Rodrigo no dio señales durante casi un mes. Luego llamó, como si nada hubiera pasado. Preguntó cómo estaba, habló del trabajo, se quejó del jefe. Catalina respondió con cortesía, pero sin dejar que el tono se ablandara. Cuando mencionó de pasada que le faltaba un poco para el seguro del coche, ella respondió con firmeza. «No». Rodrigo guardó silencio un momento y cambió de tema. Después llamó otras veces, intentando con la misma táctica, pero siempre recibió el mismo no amable y firme. Para su sorpresa, no dejó de llamar. Solo que las conversaciones cambiaron. Ya no había peticiones de dinero ni lamentos, ni chantajes. A veces incluso preguntaba cómo estaba ella, qué había hecho esa semana. Un día ofreció arreglar un grifo que goteaba. Y lo hizo, sin pedir nada a cambio. Los cambios fueron lentos, casi imperceptibles, pero estaban ahí. Marisela, al principio, estaba furiosa. Se negaba a hablar con su suegra y ponía a los niños en su contra. Pero cuando comprendió que el grifo del dinero se había cerrado del todo, se resignó. Incluso empezó a llevar a los nietos de visita, aunque solo por un rato y sin mucho entusiasmo. Josefina viajó 2 veces, primero un fin de semana, luego una semana entera de vacaciones. Madre e hija fueron al teatro,
al parque, cocinaron juntas, miraron viejos álbumes de fotos. Por primera vez, Catalina le habló de su juventud, de cómo conoció al padre de sus hijos, de cómo soñaba con ser artista pero eligió la docencia por seguridad. ¿Y por qué nunca me lo habías contado?, preguntó Josefina, sorprendida. No lo sé, admitió Catalina con sinceridad. Supongo que pensaba que a nadie le interesaba, que debía limitarme a ser madre, no una persona con sueños y una historia propia. Después de aquella conversación, Josefina le llevó un regalo, un set de pintura profesional, colores, pinceles y un caballete nuevo. Catalina se echó a llorar al verlo. Al día siguiente, por primera vez en casi 40 años, tomó un pincel entre las manos. Desde entonces, pasaba las tardes frente al caballete, recuperando poco a poco unas habilidades casi olvidadas. Al principio los trazos eran torpes, pero con el tiempo su mano recordaba el movimiento. Pintaba paisajes urbanos, retratos de los niños del vecindario, bodegones con flores de su jardín. Y cada día se sentía más viva. Hacia el otoño, ella y Josefina comenzaron a poner en marcha el plan del apartamento. Catalina insistió en que los $3,000 que su hija le había regalado por su cumpleaños fueran la base del pago inicial. Aportó además 2,000 de sus propios ahorros y Josefina completó el resto con lo que había reunido en los últimos meses. En octubre salieron juntas a ver pisos. Eligieron uno pequeño, de 2 habitaciones, en un barrio nuevo, luminoso, acogedor, con vista al parque. Catalina acompañó a su hija en todos los trámites, la ayudó a comparar bancos, a elegir la mejor hipoteca. Nunca pensé que supieras tanto de finanzas, comentó Josefina al salir de una oficina bancaria. En la escuela dirigía el club de matemáticas, ¿recuerdas?, respondió Catalina con una sonrisa. Los números son mi elemento. En noviembre, Josefina recibió las llaves de su nuevo hogar. Madre e hija celebraron una pequeña inauguración, solo ellas dos, una botella de vino espumoso y un pastel que Catalina había horneado especialmente para la ocasión. Por un nuevo comienzo, dijo Josefina alzando la copa. Por un nuevo comienzo, repitió Catalina, y añadió en voz baja, y por nosotras. Por haber encontrado, al fin, el camino la una hacia la otra. En diciembre, Josefina la sorprendió con una noticia: estaba embarazada. El padre era un compañero de trabajo, Eduardo. Llevaban varios meses saliendo, pero Josefina no se había atrevido a presentarlo aún, temiendo espantar aquel sentimiento recién nacido. No lo planeé, confesó, jugando nerviosa con el borde del mantel. Pero ya tengo 34, Eduardo 37. Y pensamos que, si la vida nos da este regalo, será por algo. Catalina la abrazó con fuerza, sintiendo un nudo en la garganta. Sabes que estaré a tu lado, susurró. Te ayudaré en todo lo que pueda. Lo sé, asintió Josefina. Ahora sí lo sé. A finales de febrero, Rodrigo las invitó por sorpresa a una cena familiar. Marisela las recibió con frialdad, pero con educación. Los niños se alegraron mucho de ver a su abuela, sobre todo cuando ella sacó de su bolso los regalos, libros, juegos educativos y álbumes para colorear. ¿No hay dulces?, preguntó Esteban, sorprendido. No, cariño, sonrió Catalina. Los dulces hacen daño, pero un buen libro siempre sirve. Durante la cena, Rodrigo los sorprendió a todos anunciando que se había inscrito en un curso de capacitación profesional. Quiero avanzar en mi carrera, explicó, evitando la mirada de su madre. Estoy cansado de ser solo un vendedor. Quiero llegar a un puesto de dirección. Catalina se cruzó una mirada con Josefina, en los ojos de su hija se reflejaba la misma sorpresa. Es una idea maravillosa, dijo con sinceridad. Siempre supe que tenías potencial. Solo hacía falta desarrollarlo. Rodrigo asintió, aceptando el elogio sin su típica sonrisa arrogante. Sí, mamá, tenías razón. No se puede vivir siempre en el mismo lugar. Después de la cena, mientras Josefina ayudaba a Marisela a recoger la mesa, Rodrigo llevó a su madre aparte. Mamá, empezó, frotándose nerviosamente las manos, quería decirte algo. En fin, he comprendido que me equivoqué. Todos estos años me comporté como un niño mimado. Me resultaba cómodo que tú resolvieras todo por mí, que siempre estuvieras ahí, lista para ayudar. Pensaba que eso era lo normal. Pero estaba mal. Catalina lo miró en silencio, tratando de adivinar si hablaba con sinceridad o era otra de sus manipulaciones.
Cuando dejaste de darme dinero y pusiste límites, al principio me enfadé muchísimo, continuó Rodrigo. Pensé que ya no me querías, que me habías cambiado por Josefina. Pero luego empecé a entender. Querías que madurara, que aprendiera a valerme por mí mismo. ¿Y sabes qué? Está funcionando. Sonrió, por primera vez en toda la noche, con una sonrisa genuina. Esos cursos los pagué yo, con mi propio sueldo. Estuve ahorrando 3 meses. Nada de cervezas los viernes, ni gadgets nuevos. Y, ¿sabes lo extraño? Que estoy orgulloso de mí. Por primera vez en mi vida, creo que de verdad lo estoy. A Catalina se le humedecieron los ojos. Siempre supe que podías hacerlo, Rodrigo, dijo en voz baja. Solo que no te dejaba demostrarlo. Con mi sobreprotección, con mi empeño en resolverlo todo por ti, no te ayudaba, te impedía crecer. Rodrigo bajó la vista, incómodo, y se movió de un pie al otro. En fin, dijo Rodrigo al fin, quería pedirte perdón, por todo, y decirte que te quiero. Así, sin más, no por el sancocho ni por el dinero. Catalina lo abrazó, sintiendo como algo se liberaba dentro de ella, el dolor antiguo, la amargura, la decepción. Quizá aún no todo estuviera en su sitio. Quizá aún llegarían discusiones, heridas, malentendidos. Pero en ese momento sabía que estaban en el camino correcto. A principios de julio, Josefina dio a luz a una niña, la pequeña Valentina, con un fino vello oscuro y unos ojos grises y atentos. Catalina pidió una licencia sin sueldo en la escuela de arte donde llevaba medio año dando clases de pintura para jubilados y se fue a ayudar a su hija con la recién nacida. Josefina y Eduardo se habían casado un mes antes del parto. Una ceremonia sencilla, sin pompa, con solo los más cercanos reunidos después en un almuerzo familiar. Catalina conoció entonces a su yerno por primera vez, un hombre tranquilo, sensato, de mirada bondadosa y leves canas en las sienes. Cuídala, le susurró al oído mientras lo felicitaba. Es fuerte, pero también necesita apoyo. Lo sé, respondió él con serenidad. No lo dude. Catalina se quedó 3 semanas en el apartamento de su hija. Cocinaba, lavaba los pañales, daba a los jóvenes padres la oportunidad de descansar un poco y adaptarse a su nueva vida. Josefina, al principio, se mostraba incómoda recibiendo ayuda, estaba demasiado acostumbrada a hacerlo todo sola, pero poco a poco se ablandó y comenzó a aceptar con gratitud los cuidados de su madre. ¿Sabes?, le dijo una tarde mientras tomaban café en el balcón y Valentina dormía en el cochecito a su lado. Siempre le tuve envidia a Rodrigo. Por cómo lo mimabas, cómo lo perdonabas todo, cómo te desvivías por él. Pensaba, ¿por qué él puede ser débil y yo no? ¿Por qué todo tu cariño era para él y a mí solo me pedías ser fuerte, exitosa, independiente? Catalina bajó la mirada, avergonzada. Me equivoqué, admitió. Con los dos. A Rodrigo lo hice más débil con mi sobreprotección, a ti te negué apoyo cuando más lo necesitabas. Josefina negó suavemente con la cabeza. No es eso, mamá. Ahora que tengo a Valentina, he entendido algo. Acarició la mejilla de su hija dormida. El amor no siempre se expresa igual. Algunos necesitan más libertad, otros más refugio. El arte de ser madre consiste en saber sentir esa diferencia. Y sé que cometeré errores, pero voy a intentar escucharla. Escuchar lo que de verdad necesita, no lo que yo crea que necesita. Catalina la abrazó en silencio. Se quedaron así mucho tiempo, escuchando la respiración tranquila de la niña, ese nuevo latido que daba comienzo a otra historia familiar. En septiembre, cuando Valentina cumplió 2 meses, Josefina, su marido y la bebé fueron a pasar el fin de semana con Catalina. Para sorpresa de todos, Rodrigo también apareció. Solo. Marisela se había negado rotundamente a sentarse a la mesa con Josefina y su marido, alegando asuntos importantes. Fue una comida algo tensa al principio. Rodrigo y Eduardo se observaban con cautela, Josefina lo miraba con cierta desconfianza, Catalina estaba nerviosa, temiendo que las viejas heridas volvieran a abrirse. Pero poco a poco el hielo empezó a derretirse. Eduardo resultó ser fan del mismo equipo de fútbol que Rodrigo. Pronto los dos estaban comentando el último partido, riendo, intercambiando nombres de jugadores y frases de comentaristas deportivos. Josefina se relajó al ver que su hermano no buscaba pelea. Y cuando él, de repente, pidió cargar a Valentina y la tomó en brazos con torpeza pero con un cuidado infinito, Josefina sonrió.
Se parece a ti, dijo Rodrigo, observando el diminuto rostro. Igual de seria, con carácter. No era una reconciliación total. Demasiada agua había corrido bajo el puente, demasiado profundas eran las heridas. Pero era un primer paso. Un pequeño paso hacia volver a ser una familia. No perfecta, no sin nubes, pero verdadera. Esa noche, cuando todos se marcharon, Catalina se quedó de pie junto a la ventana, mirando el patio vacío. 3 años atrás soñaba con tener a toda la familia reunida alrededor de una gran mesa. Hoy ese sueño, de alguna manera, se había cumplido. Aunque no como ella lo había imaginado. No había risas estridentes ni alboroto de niños corriendo por la casa. No había la imagen idílica que su mente había pintado. Pero sí había sonrisas cautelosas, conversaciones tranquilas, primeros pasos inciertos hacia el entendimiento. Estaba la pequeña Valentina, durmiendo en brazos de Rodrigo. Estaba Eduardo, preguntando con respeto e interés por la familia. Y estaba Josefina, riendo libremente por primera vez en muchos años en la casa de su infancia. Catalina tomó su teléfono y abrió el último mensaje de su hija. Gracias por hoy, mamá. Fue un día hermoso. Ven el próximo fin de semana. Quiero enseñarte cómo Valentina ya sostiene la cabecita. Te queremos mucho. Catalina sonrió y escribió la respuesta. Claro que iré. Yo también los quiero mucho. Luego abrió su cartera y sacó una pequeña tarjeta que llevaba siempre consigo en los últimos meses. En ella, con la letra inconfundible de Josefina, se leía: los $3,000 que te regalé por tu cumpleaños están depositados en la cuenta de Valentina. Que crezcan junto a ella. Con amor, Josefina. Catalina guardó la tarjeta con cuidado. $3,000, el precio más alto, pero también el más justo, por su despertar. Por haber comprendido, al fin, quien necesitaba realmente su amor. Y quien sabía de verdad cómo amarla a ella a cambio. La vida siguió su curso. No perfecta, no sin nubes. Con dificultades, con problemas. Pero real, llena de personas que aprendían, poco a poco, a ser familia de nuevo. A perdonarse, a comprenderse, a aceptarse tal como eran. Y quizá en eso residía el verdadero milagro. No el de los cuentos, sino el de la vida misma. El milagro de encontrarse otra vez después de tantos años de distancia. De pie junto a la ventana de su apartamento, Catalina sentía, por primera vez en muchos años, una paz absoluta. Aquello que alguna vez le pareció una catástrofe, la pelea con su hijo, la ruptura de las costumbres, la revisión completa de su vida, había resultado ser el comienzo de un camino hacia la verdadera felicidad. Esa felicidad que no depende de palabras grandilocuentes ni de banquetes ruidosos, sino de cosas simples, calladas, como un te quiero dicho a tiempo, o un ven, te esperamos dicho desde el corazón. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.